Cuando pensamos en la Biblia, solemos recordar relatos de fe, prodigios y grandes desafíos que revelan el poder y la majestad de Dios. Sin embargo, hay un elemento que atraviesa todas esas historias, un hilo invisible que conecta cada página, cada versículo y cada palabra: el amor de Dios. Ese amor es tan vasto, tan inmenso, que muchas veces escapa a nuestra comprensión. Es un amor sin fronteras, que no excluye a nadie y que se manifiesta desde el inicio hasta el final de las Escrituras. Pero, ¿qué significa realmente el amor de Dios? ¿Cómo podemos experimentarlo y reconocerlo en nuestra vida cotidiana? La Biblia no es únicamente un conjunto de leyes o un registro histórico, es una carta de amor escrita por Dios para toda la humanidad. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos incontables muestras de ese amor expresado de múltiples maneras: en la creación, en las promesas a los patriarcas, en las palabras de los profetas, en la llegada de Jesús y en las enseñanzas de los apóstoles. En este recorrido, nos adentraremos en la historia bíblica para descubrir cómo el amor divino se revela en cada etapa. Conoceremos personajes que lo vivieron en formas inesperadas y transformadoras, y veremos cómo, a pesar de la rebeldía, el error y el pecado del ser humano, Dios sigue amando con una pasión que jamás se apaga. Primera parte: el amor de Dios en la creación. Comencemos desde el origen, literalmente, la creación. Imagina el vacío absoluto, antes de que existieran el tiempo, el espacio o cualquier cosa. Allí estaba Dios, y en ese silencio eterno, decidió crear. No lo hizo por necesidad ni por carencia, sino por amor. Ese es el primer y más grande acto de amor que aparece en la Biblia: la creación del mundo y de todo lo que existe en él. El Génesis dice que en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, una frase breve, pero de un significado inmenso. Con su poder infinito, Dios formó un universo majestuoso, desde las estrellas más remotas hasta los detalles más diminutos de la naturaleza, y todo con un propósito lleno de amor. Y en medio de toda esa grandeza, creó al ser humano. Aquí el amor divino alcanza su máxima expresión: nos hizo a su imagen y semejanza. No somos simples criaturas, sino reflejos de su esencia, con la capacidad de amar, de crear, de pensar y de elegir. Esa libertad es un regalo, pero también una responsabilidad, pues nos permite amar a Dios, no por obligación, sino por decisión. Dios preparó un jardín perfecto para el hombre y la mujer, el Edén. Les dio todo lo necesario para vivir, los rodeó de belleza, les ofreció compañía y, sobre todo, les concedió su presencia. Caminaba con ellos, hablaba con ellos, los conocía de manera personal. Ese es otro rasgo esencial de su amor: el deseo profundo de estar cerca de nosotros. Pero la historia no terminó allí. En medio de tanta perfección, la humanidad decidió desobedecer, y el pecado entró en el mundo. Podría parecer el final de esta historia de amor, pero en realidad, fue el inicio de una revelación aún más profunda. Porque incluso después de la caída, Dios no se alejó. Su amor no se apagó ni se debilitó. Al contrario, se mostró más grande que nunca. A pesar de la desobediencia, Dios continuó amando a su creación, nos buscó, nos cuidó y nos prometió una redención futura. Ese es el mensaje constante que se repite a lo largo de toda la Biblia: un Dios que ama incondicionalmente, que no se rinde con su pueblo y que, sin importar nuestras faltas, sigue extendiendo su misericordia. Desde el primer capítulo hasta el último, vemos a un Dios cuyo amor no depende de lo que hacemos, sino de quién es Él. Un amor que crea, que sostiene la vida y que nunca deja de buscar una conexión con nosotros. Y este es solo el inicio de nuestro recorrido por las Escrituras para comprender la profundidad del amor de Dios. Parte 2. El amor de Dios en las promesas a los patriarcas. Continuemos nuestro viaje a través de la Biblia y lleguemos a una etapa verdaderamente fascinante: las promesas que Dios hizo a los patriarcas. Después de la creación y la caída, cualquiera podría pensar que Dios se distanciaría de la humanidad por su desobediencia. Pero ocurrió lo contrario. En su infinito amor, decidió acercarse aún más,
escogiendo a personas específicas que marcarían el rumbo de toda la historia. Comencemos con Abraham, probablemente el patriarca más recordado. Dios le dio una promesa asombrosa, una promesa nacida de un amor que desafía toda lógica humana. Le aseguró que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Imagínalo, en una noche despejada, sin luces que opacaran el firmamento, Abraham observaba aquel cielo repleto de estrellas. Cada una representaba una promesa, un recordatorio de la fidelidad divina. Pero lo más impresionante es que esa promesa llegó cuando Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos, y ella, además, no podía tener hijos. Desde la perspectiva humana, aquello parecía imposible. Sin embargo, el amor de Dios se manifestó como un amor que desafía los límites de lo razonable. Él no solo promete lo impensable, sino que lo cumple de manera que nadie pueda dudar de su poder. El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, es la prueba viva de que el amor de Dios no tiene fronteras. Pensemos ahora en lo que esto significa para nosotros hoy. En muchos momentos enfrentamos situaciones que parecen no tener salida. Sentimos que todo está perdido, que no hay esperanza. Pero la historia de Abraham nos enseña que el amor de Dios siempre abre un camino. Puede que no sea en el momento que esperamos o de la forma que imaginamos, pero Dios siempre cumple sus promesas, porque su amor es fiel y constante. Otro ejemplo poderoso es el de Jacob, nieto de Abraham. Dios le promete que su descendencia también será grande y que la tierra en la que habita pertenecerá a sus hijos y nietos. A lo largo de su vida, Jacob pasa por pruebas, engaños y conflictos, incluso con su propio hermano Esaú. Pero en medio de todo, Dios no lo abandona. En una noche decisiva, Jacob lucha con un ángel, y de esa lucha recibe una bendición y un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nombre no solo define la vida de Jacob, sino también la historia de todo su pueblo, una constante lucha entre la fe, la duda y la esperanza, siempre bajo la mirada amorosa y paciente de Dios. A través de las promesas hechas a los patriarcas, entendemos que no importa cuán incierto o caótico sea nuestro camino, el amor de Dios permanece firme. Su amor es el ancla en medio del desorden, la garantía de que cumplirá lo que ha dicho, no porque lo merezcamos, sino porque su amor es más grande que nuestras debilidades y errores. Y ahora, piensa cómo se aplica esto a tu vida. Tal vez estás esperando que algo cambie, que una promesa se cumpla, que una oración sea escuchada. Tal vez como Abraham y Sara, te sientes cansado de esperar. Pero recuerda, el amor de Dios es paciente, y Él siempre está obrando, incluso cuando no lo percibimos. Su amor no se mide por nuestras circunstancias ni por el tiempo, sino por su plan perfecto que siempre busca nuestro bien. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a apoyarlo dando me gusta y suscribiéndote al canal. Así no solo contribuyes a seguir compartiendo estas enseñanzas, sino que ayudas a que más personas puedan descubrir y experimentar el amor de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Parte 3. El amor de Dios en la liberación de Israel. Sigamos avanzando un poco más en la historia y lleguemos a un acontecimiento decisivo en la Biblia: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este es uno de los actos más impresionantes y conmovedores del amor de Dios hacia su pueblo. Una historia que revela con claridad la esencia del amor divino. Para comprenderlo mejor, recordemos el contexto. El pueblo de Israel, descendiente de Abraham, Jacob y los patriarcas, había caído en esclavitud en Egipto por más de 4 siglos. Durante ese largo periodo de opresión, sus clamores llegaron hasta Dios, y movido por su amor inmenso, decidió intervenir. Aquí aparece Moisés, un hombre común llamado a cumplir una misión extraordinaria. Imagina su situación. Era un simple pastor que había huido de Egipto tras cometer un error, resignado a una vida tranquila en el desierto. Pero un día Dios se le manifestó en una zarza ardiente y le encomendó liberar a su pueblo de la esclavitud. Es fácil comprender su temor inicial, su sensación de no estar preparado. Sin embargo, lo admirable es cómo Dios, con paciencia y ternura, lo guía paso a paso, fortaleciendo su fe
y dándole la seguridad necesaria para cumplir con su propósito. El amor de Dios no solo se refleja en la elección de Moisés, sino también en la forma en que actúa para liberar a su pueblo. Las plagas enviadas sobre Egipto no fueron simples castigos, fueron manifestaciones del poder divino y señales de su compromiso con Israel. A través de esos prodigios, Dios mostró que nada ni nadie podía detener su amor ni frustrar su plan de salvación. Y luego llega uno de los momentos más trascendentales, el cruce del Mar Rojo. Este acto demuestra, de una manera majestuosa, el amor protector de Dios. Cuando los israelitas estaban acorralados, con el ejército egipcio detrás y el mar frente a ellos, Dios abrió las aguas para que su pueblo pasara en seco. No fue solo un milagro espectacular, sino también un símbolo poderoso. El amor de Dios abre caminos donde no existen, nos guía a través de los desafíos más grandes y nos conduce hacia la libertad. Pero su amor no se detuvo allí. Durante toda la travesía por el desierto, Dios siguió cuidando de su pueblo. Les envió maná desde el cielo, hizo brotar agua de la roca y se manifestó continuamente como una nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Incluso cuando el pueblo se quejaba, dudaba o se rebelaba, Él nunca los abandonó. Su amor se mostró firme, paciente y lleno de gracia. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el amor de Dios? Nos revela que es un amor que rescata, que no nos deja atrapados en nuestras circunstancias difíciles. Es un amor que lucha por nosotros, que nos saca de toda forma de esclavitud, ya sea física, emocional o espiritual, y que provee todo lo necesario para nuestro bienestar. Incluso cuando atravesamos los desiertos de la vida, su amor permanece constante, guiándonos, protegiéndonos y llevándonos hacia la libertad. Si alguna vez te has sentido atrapado, como si vivieras tu propio Egipto, recuerda que el amor de Dios es un amor que libera. Él escucha tus súplicas, comprende tus batallas y está dispuesto a hacer lo necesario para sacarte adelante. Puede que el camino sea largo o difícil, como lo fue para Israel, pero nunca estás solo. Su amor te acompaña y te sostiene en cada paso. Parte 4. El amor de Dios en la ley y los profetas. Avancemos en nuestro recorrido y exploremos una de las etapas más esenciales de la historia bíblica, la entrega de la ley y el papel de los profetas. A menudo cuando pensamos en la ley de Moisés, la imaginamos como un conjunto rígido de normas difíciles de cumplir. Pero si la miramos desde la perspectiva del amor divino, descubrimos algo mucho más profundo y hermoso. Después de liberar a su pueblo de Egipto, Dios los condujo al monte Sinaí, donde a través de Moisés les entregó la ley. Aquello no fue una simple lista de mandamientos para imponer control, sino una muestra tangible de su amor. Era una guía de vida, un mapa que enseñaba cómo vivir en armonía con Dios y con los demás. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, lo hizo por amor, estableciendo un marco de justicia y respeto que garantizara la paz entre las personas y su relación con Él. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Cada uno de esos principios no era una carga, sino una expresión de cuidado divino, un recordatorio de que su amor también se manifiesta en el orden, la justicia y la convivencia. Estas no son simples órdenes, son expresiones de cuidado destinadas a proteger la vida, la familia y la sociedad. A través de la ley Dios está diciendo: te amo tanto que deseo lo mejor para ti, y este es el camino para que lo encuentres. Además de la ley, encontramos la voz de los profetas. En las Escrituras, los profetas son los mensajeros de Dios, pero su tarea no se limita a advertir, también traen recordatorios constantes del amor divino hacia su pueblo. Cada vez que Israel se apartaba de sus mandamientos o se olvidaba de él, Dios enviaba a un profeta para llamarles de nuevo a su presencia. Esta es una de las pruebas más conmovedoras del amor persistente de Dios. No importa cuántas veces nos alejemos, Él siempre está dispuesto a recibirnos otra vez. Pensemos en el profeta Oseas. Dios le pide que se case con una mujer infiel para mostrar al pueblo de Israel cómo, a pesar de su desobediencia, Él continúa amándolos y está dispuesto a restaurar su relación. Este es un amor que perdona, que sana y que busca reconciliar. Otro ejemplo notable es el profeta Isaías,
cuyas palabras rebosan esperanza y promesas de renovación. Isaías anuncia la llegada del siervo sufriente, una profecía que señala directamente a Jesús, la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. A través de los profetas, Dios no solo corrige y exhorta, también consuela, promete y reafirma su amor eterno por su pueblo. Lo asombroso es que este amor revelado en la ley y en los profetas no es condicional. Dios no dice, te amaré solo si cumples todas las reglas. Más bien, la ley y los mensajes proféticos son una invitación a entrar en una relación más profunda con Él, a experimentar su amor de forma real y cotidiana. Es un amor que guía, enseña y llama siempre a regresar cuando nos perdemos. Por eso, cuando pienses en la ley de Dios, no la veas como una carga, sino como una manifestación de amor. Es como el padre que establece límites para proteger a sus hijos, no para restringirlos, sino para conducirlos hacia una vida plena y segura. Y cuando escuches las palabras de los profetas, percibe en ellas el corazón de un Dios que ama tanto a su pueblo que no soporta verlo alejado de su presencia. Parte 5. El amor de Dios en los Salmos y la sabiduría. Hasta este punto, hemos recorrido un trayecto impresionante. Hemos visto el amor de Dios reflejado en la creación, en las promesas hechas a los patriarcas, en la liberación de Israel y en la entrega de la ley y las palabras de los profetas. Pero ahora llegamos a una sección de la Biblia, con un tono distinto, los Salmos y los libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés y Job. En estos escritos, encontramos una expresión íntima, poética y profundamente humana del amor de Dios. Los Salmos, en especial, son el corazón emocional de las Escrituras. Escritos en su mayoría por el rey David y otros autores, recogen toda la gama de sentimientos humanos, desde la alegría más intensa hasta el dolor más profundo. Pero en medio de todo, hay un hilo constante que atraviesa cada verso, el amor fiel de Dios. En los Salmos, vemos personas enfrentando enfermedades, traiciones, angustias, dudas y enemigos, pero siempre regresando a una misma certeza, que el amor de Dios nunca falla. El Salmo 23, por ejemplo, dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Aquí, David describe a Dios como un pastor que guía, protege y cuida con ternura. Esta imagen es poderosa porque revela que el amor de Dios no es distante ni abstracto, es cercano, personal y presente en la vida cotidiana. Otro salmo que resalta este amor es el 136, que repite en cada verso, porque para siempre es su misericordia. Esa reiteración constante es un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límite ni fecha de vencimiento. No se agota, no se debilita con el tiempo, es eterno y siempre está disponible. Los libros de sabiduría, como Proverbios, también reflejan este amor, enseñándonos cómo vivir de una manera que honre a Dios y proyecte su amor a través de nuestras acciones. Cada consejo, cada reflexión es una invitación a caminar con sabiduría, bajo la guía de un Dios que ama, enseña y conduce hacia una vida plena y recta. Proverbios está lleno de enseñanzas prácticas para la vida cotidiana, pero detrás de cada una de ellas se revela el anhelo de Dios de que vivamos con plenitud, prosperidad y equilibrio en todas las áreas de nuestra existencia. Es un amor que no solo se ocupa de nuestras necesidades espirituales, sino también de nuestras relaciones, nuestras finanzas y nuestra salud. Eclesiastés, por su parte, nos enfrenta con las preguntas más profundas del ser humano. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Aunque en algunos pasajes pueda parecer melancólico o pesimista, el mensaje que subyace es esperanzador. A pesar de la fugacidad y las incertidumbres de la vida, existe un sentido mayor que se encuentra únicamente en Dios y en su amor. Luego está el libro de Job, que aborda uno de los temas más complejos, el sufrimiento. Job lo pierde todo y se queda con una sola pregunta. ¿Por qué, en medio de su angustia, entre el dolor y la confusión, nunca deja de reconocer la presencia y el amor de Dios? Al final, el Señor se le revela de una manera profunda. No le da todas las respuestas que busca, pero sí le muestra algo más grande, su presencia constante, que jamás lo abandonó, ni siquiera en la oscuridad más profunda. De los Salmos y los libros de sabiduría aprendemos que el amor de Dios
no se limita a los tiempos de alegría o prosperidad. Es un amor que camina a nuestro lado en los valles más oscuros, que nos da entendimiento para afrontar los desafíos y que nos recuerda una y otra vez que nunca estamos solos. Es un amor que sostiene cuando todo lo demás se derrumba, que brinda paz en medio de la tormenta y esperanza cuando parece que todo está perdido. Parte 6. El amor de Dios en los profetas mayores. Nuestro recorrido por las Escrituras continúa, y llegamos ahora a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos libros están repletos de advertencias, juicios y visiones impresionantes, pero si los observamos con atención, descubrimos que detrás de cada palabra se encuentra el amor persistente de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de su desobediencia y las consecuencias que ésta acarrea. Comencemos con Isaías, conocido por sus mensajes intensos y a veces severos, pero también por su tono de consuelo y esperanza. Isaías profetizó en una época en la que el pueblo de Israel se había desviado, siguiendo ídolos y costumbres que los alejaban de su propósito divino. A través de él, Dios llama a su pueblo a regresar, a volver a su camino. Lo asombroso es que aunque Dios muestra tristeza por la rebeldía de Israel, su amor no disminuye. Al contrario, se hace más evidente en las promesas de redención y restauración. El pasaje de Isaías capítulo 54, versículo 10, lo expresa de manera perfecta. Aunque las montañas se aparten y las colinas tiemblen, mi amor fiel no se apartará de ti, ni se quebrantará mi pacto de paz, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Esta declaración es una muestra poderosa del amor inmutable de Dios. A pesar de los errores, de las caídas y de las consecuencias, su amor sigue firme, constante y eterno. Luego está Jeremías, conocido como el profeta del llanto, por la profunda tristeza que sentía al ver la ruina inminente de Jerusalén. Su misión fue una de las más difíciles, advertir a su pueblo sobre la destrucción que se avecinaba debido a su desobediencia. Pero incluso en medio de su dolor y de sus mensajes de juicio, el amor de Dios brilla con fuerza. Uno de los pasajes más conocidos de Jeremías es el capítulo 29, versículo 11, donde Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Estas palabras son un recordatorio de que aun en los momentos más oscuros, el amor de Dios sigue obrando en favor nuestro, planeando nuestra restauración y preparándonos un porvenir lleno de propósito. A través de Jeremías, también podemos percibir el dolor divino frente al sufrimiento de su pueblo. En sus palabras se refleja un Dios que no es distante ni frío, sino uno que siente, que se duele y que anhela con intensidad que su pueblo regrese a él. Es un amor que no se rinde, que espera pacientemente, deseando que todos vuelvan a experimentar la plenitud de su gracia. Ezequiel, por su parte, fue un profeta que recibió visiones impactantes, llenas de símbolos y mensajes poderosos. Sin embargo, incluso en medio de las imágenes de juicio y destrucción, el amor de Dios se manifiesta de manera asombrosa. En el capítulo 36, versículo 26, Dios dice: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne». Estas palabras representan un acto de amor profundamente transformador. Dios no solo anhela que su pueblo obedezca sus mandamientos, desea renovar su interior, cambiar su naturaleza, darles un nuevo comienzo y un espíritu que los conecte más íntimamente con Él. Finalmente, encontramos a Daniel, un profeta que vivió durante el exilio en Babilonia. Su vida nos enseña que el amor de Dios no está restringido por fronteras, gobiernos ni circunstancias. Aunque Daniel y su pueblo estaban lejos de su tierra, Dios jamás los olvidó. A través de sueños y visiones, le reveló a Daniel sus planes para el futuro, asegurándole que, sin importar las pruebas, su amor y su propósito prevalecerían. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las más poderosas demostraciones de la fidelidad divina. Daniel fue arrojado allí por mantenerse fiel a Dios, pero su amor lo protegió incluso en medio de lo que parecía una muerte inevitable. Este acto de protección muestra que el amor de Dios no tiene límites, no se detiene ante el peligro ni ante la adversidad,
sino que se revela con mayor fuerza en los momentos de desesperación y amenaza. Parte 7. El amor de Dios en la venida de Jesús. Ahora llegamos al punto culminante de toda la narrativa bíblica, el momento en que el amor de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, la venida de Jesús. Si todo lo anterior, la creación, las promesas, la ley, los profetas, fue una preparación, la llegada de Jesús es la expresión más pura y completa del amor de Dios hacia la humanidad. Imagina cómo debió sentirse el pueblo de Israel, que había esperado por siglos al Mesías prometido. Los profetas, especialmente Isaías, habían hablado de un Salvador que vendría a redimir al pueblo, pero nadie imaginó que Dios mismo descendería al mundo en forma humana, naciendo como un bebé en un humilde pesebre en Belén. En ese acto vemos un rasgo del amor divino verdaderamente asombroso, su humildad. El Dios eterno eligió venir al mundo de la manera más sencilla y cercana posible, para mostrarnos que su amor no es lejano ni inaccesible, sino un amor que se acerca, que se hace presente, que habita entre nosotros. La vida de Jesús fue una demostración constante de ese amor. Desde su nacimiento hasta su muerte, cada palabra, cada gesto, cada milagro reflejaba el corazón de Dios. Jesús no solo curaba cuerpos enfermos, sanaba corazones heridos, devolvía la esperanza a los desesperados y abrazaba a los rechazados por la sociedad. En él, el amor de Dios se volvió tangible y visible. Uno de los momentos más conmovedores que ilustran este amor ocurre cuando Jesús se encuentra con la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley, debía ser castigada con la muerte, pero Jesús no la condena. En cambio, la perdona y le ofrece una nueva oportunidad, diciéndole, vete y no peques más. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Este acto resume a la perfección la esencia del amor divino. No busca castigar, sino restaurar. No señala nuestras culpas, sino que ofrece redención y un nuevo comienzo. Pero el punto más alto de esta historia de amor se encuentra en la cruz. Allí el amor de Dios alcanza su máxima expresión. Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor es más grande que nuestra imperfección. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el corazón del mensaje cristiano, el amor sacrificial de Dios. La cruz, símbolo de dolor y muerte, se transformó en el mayor emblema de amor que el mundo haya conocido. Fue el lugar donde el amor divino se enfrentó al pecado, al sufrimiento y a la muerte, y triunfó para siempre. Es el amor de un Dios que estuvo dispuesto a enfrentar lo más doloroso por nosotros, para que pudiéramos recibir lo más grande, la vida eterna y la reconciliación con Él. Pero la historia no terminó en la cruz, porque Jesús no permaneció en la tumba, resucitó, demostrando que el amor de Dios es más poderoso que la muerte misma. Su resurrección es la evidencia definitiva de que ese amor no puede ser vencido, de que nada ni nadie puede separarnos de Él. Como expresa la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes, ni lo presente ni lo que vendrá, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. En la vida, muerte y resurrección de Jesús, contemplamos un amor que lo entrega todo, un amor que no conoce límites, un amor que busca redimirnos y conducirnos hacia el bien. Lo más asombroso es que este amor no pertenece al pasado, sigue siendo el mismo hoy. El mismo Jesús que caminó por las calles de Galilea, que sanó enfermos, perdonó a los que fallaron y murió en la cruz, está presente ahora, extendiendo ese mismo amor a cada uno de nosotros. Hemos recorrido un viaje profundo y conmovedor a lo largo de las Escrituras, descubriendo cómo el amor de Dios se revela en cada etapa, desde la creación hasta la llegada de Jesús. Y aunque aún queda mucho más por explorar, sabemos que su amor es tan inmenso, tan inagotable, que podríamos hablar de él sin fin. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta al video,
suscribirte al canal y compartirlo con otros para que también puedan experimentar este amor incomparable. Y no lo olvides, el amor de Dios no es solo un relato antiguo, es una realidad viva que sigue actuando hoy, aquí y ahora. Gracias por acompañarme en este recorrido, que sigas descubriendo, en cada paso de tu vida, la grandeza del amor de Dios. Nos vemos en el próximo video.